Nuevamente con ustedes en nuestro programa El Derecho en la Vida Diaria, nuestra segunda media hora. Yo diría que es una personalidad la que tenemos en línea, por el conocimiento que tiene, por la honestidad, por la decencia. El conocimiento parte en dos áreas, tanto en la medicina como en el derecho también, ¿no? Y son dos áreas fuertes, sí, dos áreas duras. Doctor Omar Gabrieli, muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Mucho gusto. Muy bien, agradecida porque haya aceptado nuestra invitación, doctor, para participar en nuestro programa. El doctor Gabriel, le informamos a la audiencia que él es especialista en cardiología y medicina legal, también es profesor de medicina legal y además ha cursado la especialidad en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador. Así que y principalmente toda una figura. Sí, el doctor Gabrieli es el médico forense del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un médico legista, es profesor de medicina legal, fue director del Hospital Fernández. Y bueno, no sigo, doctor, porque se me van a hacer las 4 de la tarde y se me va a terminar el programa con su presentación, nada más. No nos alcanza, claro. Doctor, nosotras sabemos que usted se preocupa mucho por la bioética, por los derechos del paciente, por la responsabilidad médica profesional. Y en estos momentos que estamos atravesando la pandemia por el COVID-19, se está hablando mucho de la vacuna, de la Sputnik, de la vacuna de Oxford, de la otra del laboratorio Pfizer, y usted es un entendido en el tema, doctor. ¿Esta vacuna va a llegar, no va a llegar, va a ser obligatoria, va a ser optativa? A ver, vamos a empezar a hacer un pequeño repaso. Digamos, yo le voy a dar, digamos, en base a que esta radio es jurídica, le voy a hablar como si yo estuviera asesorando a un magistrado, como haciendo unas consideraciones médico-legales a la temática que usted me está preguntando. Perfecto. En primera medida, nosotros sabemos que en la actual pandemia, por el virus del SARS, que genera la enfermedad ya denominada COVID-19, el arsenal terapéutico está limitado, ¿no es cierto? Hoy por hoy ya podemos, de alguna manera, digamos, afianzarse para los casos severos, ¿no es cierto?, en la utilidad que tienen determinadas drogas como son los corticoides y una droga, ¿no es cierto?, que es el remdesivir, que aparentemente a ese nivel actuaría. Pero fundamentalmente un gran rol importante es los corticoides. Por otro lado, otras herramientas médicas no existen. Tenemos sí las medidas no farmacológicas, que es las que todos estamos empleando, ¿no es cierto? El aislamiento, el distanciamiento, ¿no es cierto?, el lavado de manos, etcétera. Y por otro lado está el desarrollo de las vacunas. En todo esto hay por suerte, a nivel mundial, hay varios laboratorios o investigadores. Primero son investigadores, después está la parte de laboratorio donde trabajan y después lo que corresponde a la industria, ¿no es cierto?, farmacéutica. Que están actuando en situación de emergencia. Ante una situación que ha creado esta situación de pandemia. Entonces, tenemos una serie de plataformas de formación, digamos, de los distintos tipos de vacunas, ¿no es cierto? Que unas que están determinadas por determinados vectores virales, ¿no es cierto?, digamos, donde van a llevar a la célula, digamos, o sea, una vacuna, o sea, en sí hay tres formalidades de generar vacunas, a través de vectores virales no replicativos, a través de las partículas del ARN mensajero y otros de la utilización del virus inactivado. Independientemente de eso, lo que se busca es promover, ¿no es cierto?, a través de la vacuna inyectada, ¿no es cierto?, promover, digamos, una respuesta inmunológica, la formación de anticuerpos, como así también de células, digamos, que actúan
digamos, en el mecanismo inmune. Ajá. Ahora bien, obviamente hay nosotros tenemos una serie de estados de vacunas, ¿no es cierto?, donde la gran mayoría han empezado por distintas fases, ¿no es cierto?, de estudio. Fundamentalmente lo que se está tratando es que, digamos, se actúe puntualmente en lo que se llama la fase 3, que estudia la eficacia y la seguridad de una determinada, en este caso una vacuna. Así se hace con otro tipo de drogas, lo cual implica que participen muchos individuos. En este caso no estamos hablando de pacientes, sino de individuos sanos, en principio, ¿no es cierto?, y que tiene que tener un número suficiente. Aproximadamente, uno diría alrededor de los 40.000, un número así redondo, más un poquito más menos, pero tiene que ser eso para que tenga impacto a nivel sanitario. El tema es, digamos, que hoy por hoy no tenemos, al tiempo actual, ningún desarrollo en fase 3 que sea, digamos, contundente. Claro. Con respecto y voy a citar porque es lo que más en boga tenemos, que es la vacuna rusa. La vacuna rusa, ¿no es cierto?, es una vacuna que utiliza lo que yo le decía anteriormente, un vector viral no replicativo, ¿no es cierto?, que lleva una proteína y utiliza fundamentalmente como elemento de acarreo de la partícula viral adenovirus, y utiliza adenovirus humano, mientras que otras plataformas, por ejemplo de Oxford, está utilizando adenovirus de chimpancé, por ejemplo. Bueno, fíjese, en este caso, esta vacuna rusa comienza el reclutamiento en fase 3 en septiembre de este año. Sí. Y se piensa que culminará en el mes de mayo del 21. Y así podemos decir, digamos, qué sé yo, está también la vacuna de AstraZeneca, que comenzó en el mes de agosto de este año, y se tiene 2 etapas, de acumulación de datos, ¿no es cierto?, por así decirlo, que una es en diciembre de este año y otra será en octubre del 22, por eso estamos viendo cómo se proyecta en el tiempo. Pero a ver, lo concreto es, nosotros en la fase 3, cuando culmina una fase 3 de una determinada vacuna, ahí nosotros vamos a contar con un número adecuado de pacientes o de individuos vacunados, donde nosotros vamos a poder determinar la eficacia y la seguridad. A ver, cuando uno habla de eficacia en investigación clínica, uno determina, a ver, por ejemplo, en el caso de la vacuna, vamos a ver qué impacto tiene, a ver, en cuanto a la prevención, ¿no es cierto?, de la enfermedad, para prevenirme de la infección. Claro. También uno tiene que medir en cuanto al desarrollo de la enfermedad, y fundamentalmente los casos graves, o digamos, o los casos graves y críticos, como así también tiene como punto importante la transmisibilidad. Pero eso, fundamentalmente, eso se llama la morbimortalidad de una determinada enfermedad. Pero para lo cual, en general, para esto nosotros tenemos una importante evaluación de la morbimortalidad y sobre todo el impacto que pueda tener sobre la enfermedad o la muerte, y estamos hablando del COVID-19, recién cuando se finalice en la etapa de en fase 4. En fase 3 nosotros vamos a poder determinar en la fase 3, digamos, la respuesta inmunológica, y esto va a estar dada por la tasa de anticuerpos como la inmunidad celular, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver de qué manera esto se protege, o sea, protege a un individuo, ¿no es cierto?, puntualmente de que no se infecte, ¿no es cierto? Y si de alguna manera se ha infectado, a ver de qué grado no puede,
desarrollar la enfermedad. Pero como ustedes ven, los tiempos son muy cortos en esto. Estamos hablando, por ejemplo, la rusa empezó en septiembre y termina en mayo del 21. Por eso, me parece en lo personal, digamos, que uno tiene que tomar muchos recaudos antes de decidir la aplicabilidad de una vacuna, ¿no es cierto? Porque, como cualquier tipo de medicamento, uno tiene que evaluar también en este interín, ¿no es cierto?, cosa que después se va a continuar a través de un mecanismo que se llama farmacovigilancia en la etapa que se llama fase 4, ¿no es cierto?, toda la presencia de eventos adversos o de reacciones colaterales, ¿no es cierto?, que eso se va a ir viendo después a medida que digamos avancemos en el tiempo, pero que también de alguna manera en la fase 3 se pueden observar. Eso es por un lado, para hacer así una cosa muy sumarísima de lo que es con respecto a la vacuna. No sé muy gráfico, doctor, sí. Bueno, es didáctico, por otro lado, doctor. Bueno, gracias. Así me gusta que me digan los alumnos. Y para un porque, digamos, la transmisión, digamos, de la información médica al no médico es a veces difícil, ¿no? Yo de alguna manera corro a favor porque, bueno, como doy clases para la especialización de Derecho Penal de abogados, entonces, bueno, ahí por lo menos la voy pasando mejor. Claro, derecho Penal, bueno, una especialidad que yo no dije cuando lo presenté, y es fundamental, doctor. Pero bueno, y después está el tema de que usted me habla de la obligatoriedad. Bueno, esto es un tema muy importante. Nosotros, digamos, tenemos que tener en cuenta que nosotros contamos, digamos, a nivel del territorio nacional, con la ley, ¿no es cierto?, que digamos, la ley de protección, de alguna manera, de los derechos del paciente, ¿no es cierto?, y la relación con los profesionales y las instituciones. Todo eso, donde una de las cuestiones digamos, que se afianza ahí, ¿no es cierto?, es el tema de la autonomía. De la voluntad. Acá nosotros, exactamente, nosotros somos personas que decidimos, ¿no es cierto?, digamos, qué recibir o qué no recibir. Nosotros podemos rechazar cualquier intervención de tratamiento. Pero paralelamente a esto, nosotros también contamos con otra ley que fue en del año 2018, que es la ley 27.491, que es la que habla del control de enfermedades prevenibles por vacunación. En ese caso, ¿no es cierto?, independientemente que habla de la gratuidad de las vacunas, de la obligatoriedad, ¿no es cierto?, pero hace algo que es de suma importancia. Habla de la prevalencia, ¿no es cierto?, de la salud pública sobre el interés particular. Y ahí, ¿no es cierto?, ustedes saben como abogados que, digamos, si bien uno tiene los derechos personalísimos, que es la salud, digamos, en cuanto a la persona, acá se impone, ¿no es cierto?, el tema de la prevalencia de la salud pública. Y más aún, esta ley que es del año 2018, donde todavía, digamos, la mayoría de nosotros no estamos ni ayornados de que algo se venía, ellos ponen, ¿no es cierto?, si uno lee la ley, ¿no es cierto?, fundamentalmente en la aplicación en situaciones digamos, de problemas epidémicos, ¿no es cierto?, de una enfermedad endemoepidémica o de una pandemia. O sea, eso lo contempla la ley, ¿no es cierto? Como así también, esta ley tiene gran importancia porque en algo que aparece en los medios y se discute mucho, esta ley avala, ¿no es cierto?, todo lo que sea la investigación, la vigilancia epidemiológica de una enfermedad, la adquisición de un fármaco, en este caso de una vacuna, todo lo que tenga que ver con la cadena de seguridad, de cadena de frío, llamada, como así también todas las medidas tendientes a la producción, como así fomentar la vacunación, ¿no es cierto?, de la población. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá?
Acá nosotros se confronta la autonomía, por eso, digamos, yo le estoy hablando como si yo le hablara a un juez. Yo le estoy diciendo, mire, doctor, usted sabe de la autonomía que tenemos todos, pero si hay algo de fuerza mayor, como pueda ser una cuestión de salud pública, ¿no es cierto?, ahí. Pero también el Estado debe velar que esa obligatoriedad que me está dando a mí como ciudadano y como partícipe de una población, yo tengo que, digamos, otorgarle al ciudadano la plena seguridad de lo que yo le estoy dando es algo seguro y eficaz, ¿no es cierto? Porque si no, estaríamos sometiendo a un riesgo. Claro. O sea, no riesgo en cuanto a contra la enfermedad, sino podemos dar que es una droga totalmente ineficaz y esa persona después, ante una nueva vacunación por otra droga, por otra vacuna, claro. Bueno, puede desarrollar algún tipo de complicación o no. Pero, a ver, acá lo que se tienta, y me parece que sería de mejor proveer, es que obviamente acá el mercado va a ofrecer un montón de vacunas, ¿no es cierto? Sí, y uno y el Estado responsable y tutelar nuestro, va a tener que decir, bueno, y ahora que también, una vacuna cuando llegue acá va a tener que tener la aprobación del ANMAT. En todos los organismos nacionales en Estados Unidos y en Europa pasan por organismos regulatorios. En Estados Unidos está la FDA, en Europa está la Organización Europea, pero por ejemplo Rusia tiene su propio, digamos, organismo también dependiente del Ministerio de Salud. En nuestro medio tenemos el ANMAT, pero acá hoy inclusive salió en el boletín oficial, digamos, donde se insta a que el ANMAT, en cuanto al advenimiento de las vacunas, que tengan 30 días para expedirse, ¿no es cierto? En cuanto a la eficacia y seguridad, o sea, todos los papeles que vengan, y eso habitualmente a mí me llama la atención, habida cuenta que cuando viene una medicación nueva, cualquiera fuera, digamos, la medicación, aunque no sea vacuna, los 30, aunque no sea vacuna, los tiempos son mucho mayores. Pero bueno, uno entiende que en este momento nosotros estamos en una situación de emergencia sanitaria a nivel mundial, donde obviamente se tiene que acelerar los pasos. Pero lo que implica acelerar pasos no tiene que decir, o sea, no tiene que saltear, todo lo que sea diligente, prudente, y no caer en una actitud totalmente imperita en cuanto a decir, bueno, agarro lo que tengo, cuando yo sé que muchas de las drogas, digamos, con las cuales uno pueda tener comunicación o el Estado haya tenido en comunicación, tienen drogas que van a terminar o van a culminar, muchas de ellas en el próximo año y otras en el año 22, porque digamos, son estudios, como yo le decía, el impacto sobre la mortalidad, digamos que lo vamos a tener a la retrospectiva, o sea, de manera prospectiva hoy, pero cuando tengamos los análisis, retrospectiva más adelante, en el año 21, fines del 21, voy a saber, bueno, de tal manera cuántas pacientes realmente se vacunaron, tuvieron efectos adversos, cuántos nos infectaron, o sea, todo eso lleva su tiempo. Pero bueno, el manejo de todo esto en una situación de emergencia, yo considero obviamente que no es fácil, pero me parece importante contar en el universo de la investigación clínica, y en este caso de la investigación de la vacuna, contar con varias plataformas y varios investigadores a nivel mundial, y a través de ellos, como decíamos, varios laboratorios, ¿no es cierto?, involucrados en el tema. Y bueno, me parece que uno, digamos, tiene que confiar, digamos, en la metodología
digamos, que cumplen todos los investigadores, ¿no es cierto? Acá están investigadores, hay médicos, virólogos, biólogos moleculares, etcétera. Hay mucho personal involucrado, ¿no? Y la estadística, como dice usted, doctor, los datos concretos, la puesta en el territorio, el ensayo y error. Mire, habitualmente a nosotros, desde el punto de vista de la práctica forense, muchas veces, a través de amparos, ¿no es cierto? Eso suele surgir muchas veces cuando, por ejemplo, le doy un caso para hacer una correlación, para que se entienda. Una persona puede tener una enfermedad oncológica, o por ejemplo, le puedo decir una enfermedad maligna, un cáncer de piel, un melanoma, bueno, en un estadio muy avanzado, donde, bueno, está en estudio una determinada droga, pero esa droga ha ingresado al organismo regulatorio sanitario nuestro, el ANMAT, pero está todavía en etapa de investigación clínica. Entonces, a lo mejor un médico tratante con el mejor de los criterios se la indica, no habiendo sido aprobada todavía para lo que decíamos anteriormente, para la fase 4, para la aplicación masiva. Digamos como que está desahuciado y más mal no le va a hacer, ¿no? Entonces, pero el médico, pero el médico, digamos, ha noticiado, bien involucrado sobre esa nueva droga y dice que es promisoria, lo cual podemos hacer paralelismo con una vacuna. Dice, bueno, esta aplicabilidad de esta medicación a este paciente en particular me va a servir, y yo se lo doy. Entonces se presenta un amparo, y esta medicación está en etapa de investigación en fase 3, ¿no es cierto? Se le da como una medicación compasiva. ¿Me entiende? O sea, se da como una cuestión compasiva. Entonces, se aplica independientemente que esa medicación todavía no está habilitada para el uso comercial. Entonces, bueno, ahí yo le hago una correlación en lo que podía de alguna manera asemejarse la situación de la pandemia actual ante una, digamos, magnitud de que queremos contar con la vacuna, ¿no es cierto? Pero hay una cosa también importante a puntualizar acá. Si uno, digamos, se empapa de la lectura que viene de los distintos investigadores a nivel de todo el mundo, cuando se habla de la vacuna, no se puede dar por sentado que con la vacuna, ¿no es cierto?, se va a prevenir. O sea, digamos, uno busca tres cosas: prevención, desarrollo de enfermedad y fundamentalmente de la enfermedad en sus condiciones más severas, ¿no es cierto?, llevando a los pacientes críticos, etcétera, sino también la transmisión. Lo que no se sabe, y eso lo dicen muchísimos autores de gran, digamos, y aparecen en revistas de mucho impacto, de gran impacto, como nosotros decimos, ninguna vacuna hoy por hoy puede ser taxativa y decir, bueno, yo prevengo la enfermedad. A lo mejor lo que puede hacer es mitigar y paliar el desarrollo de la enfermedad, pero no prevenirla. Otra a lo mejor puede prevenirla y otra a lo mejor puede, digamos, impedir la transmisión, pero hoy por hoy decir que contamos con una vacuna que previene y que impide el desarrollo de las formas graves de la enfermedad, como así su transmisibilidad, esto es ser totalmente deshonesto. Y esos son los tres objetivos primarios que se tienen que tener en cuenta a corto, mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Por eso digo, le hago algo informativo, lo cual eso uno lo tiene que aplicar a la situación, ¿no es cierto? Porque obviamente nosotros hoy por hoy lo que deberíamos tener muy en cuenta es que la gente no se infecte y que de alguna manera el que se infecte, digamos, haga la forma más leve, ¿no es cierto? Pero afortunadamente, si uno ve, porque a ver, hay algo que siempre le digo al doctor Alberto Giordano, que ustedes lo conocen, un magistrado excelente, de excelencia, ¿no? Realmente un magistrado que honra el Poder Judicial de la Nación.
cuando uno ve el impacto que los medios de información hablan... Nosotros lo escuchamos. ¿Se cortó? Ahora sí. Sí. No, lo que yo le decía, que si uno observa los datos, ¿no es cierto?, que siempre aparecen, si uno ve del total de individuos o de ciudadanos argentinos que han sido impactados, ¿no es cierto? Al día de hoy eran más de 1.200.000, ¿no es cierto? Pero mire usted, cosa que muy pocas veces, a veces, yo lo veo trato de buscar información científica, porque los medios a veces desinforman. El total de recuperados de ese 1.200.000, hoy por hoy, al día de hoy, eran más de 1.030.000 individuos, una lo cual cantidad es importante. casi el 85%. Y de las personas que están con enfermedad activa al día de hoy, es alrededor de un 13%, 12 punto y pico. Claro, es un dato importante, doctor. Es muy importante, donde sí la tasa, digamos, de mortalidad es, al día de hoy eran más de 30.000, lo cual está alrededor del 2.7%, ¿no es cierto? También hay otras variables que se analizan, la tasa de mortalidad por millón de habitantes, hoy estamos en más de 700 muertes por millón de habitantes, que nos ponen en un ranking, pero, a ver, independientemente de eso, y yo avalo mucha de la investigación, de las publicaciones médicas, donde no se, digamos, que hay algo muy malo en una pandemia que ya de por sí asusta a todos. Yo creo que no hay nadie que no se asuste, desde cualquiera, hasta los propios médicos, ¿no es cierto? Nos asustamos. Es que también vale recalcar, de alguna manera, todas estas medidas, que pueden ser muchas cuestionadas, yo cuestiono muchas, pero nosotros tenemos hoy por hoy, afortunadamente, un 85% de gente recuperada, ¿no es cierto? No habiendo mediado ningún tipo de estrategia, salvo, bueno, la estrategia médica de los pacientes hospitalizados críticos, que, bueno, tienen una chance de mortalidad lamentable, pero ocurre, ¿no es cierto? Pero están dentro de ese 2,5%, ¿no es cierto? Más claro entonces, no lo podría haber graficado, doctor. Digamos, me parece, y aprovechar esto, ¿no es cierto?, como ustedes como medio de difusión, que de alguna manera se priorice también la temática de hacer esta comparación. ¿Cuántos pacientes, qué porcentaje Argentina tiene de gente recuperada? ¿Qué porcentaje tiene de muertos? Está bien, claro, los muertos, por suerte, mantienen un equilibrio, ¿no es cierto? Uno lo va siguiendo en el tiempo. Y así también la tasa de recuperados. Entonces, esto se correlaciona, afortunadamente, con lo que dice gran parte de la literatura. Esta era una enfermedad. Nosotros en abril, cuando se hablaba, se decía, bueno, por los primeros trabajos que venían de China, se decía, bueno, es una enfermedad que la mayor porcentaje son casos leves, el 85%, y bueno, hoy por hoy podemos decir eso, afortunadamente en nuestro país. Estoy hablando de la República Argentina. Muchísimas gracias, doctor. No hemos hablado nada porque la verdad que fue un placer escucharlo, estábamos todos atentos y creo que la audiencia también. Ya estamos terminando el programa. Le agradecemos muchísimo, doctor, por habernos atendido. Bueno, no, doctora, espero haber sido claro, y bueno... clarísimo, doctor. Y bueno, quedando a sus órdenes para futuras encuentros que ustedes quieran. Muchas gracias. En lo que yo humildemente pueda hablarles. Igualmente, doctor. No nos queda más que despedirnos a nosotros hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor, en una nueva emisión de El Derecho en la Vida Diaria.